su Biblia, venga conmigo, vamos a continuar la instrucción que hemos tenido en estos días sobre los signos vitales. Hemos hablado ya de 2 signos vitales, pero este 2 va ya por la 2C hoy. 2A, 2B, 2C. ¿Cuánto han dado seguimiento a la palabra de estos días? Y hemos estado hablando de los signos vitales. Es posible que algunos no hayan conectado la serie y le dé un feedback rapidito. Los signos vitales son lo que determinan la calidad o la vitalidad de una persona. Cuán vivo está una persona. Ustedes saben que así como hay signos vitales, hay signos mortales también. Hay vitalidad y hay también mortalidad. Entonces, los 4 signos vitales en un ser humano son la respiración, el pulso, la presión arterial, el pulso cardíaco y la temperatura. Son los 4 signos vitales. Comúnmente, en nosotros los creyentes hay signos que revelan la vitalidad espiritual que tenemos. ¿Cuántos de ustedes saben que también, así como hay vitalidad espiritual, hay mortalidad espiritual también? Hace unos meses que escribí algo y uno de los pastores nuestros, el miércoles mientras él predicaba, él lo citó y a mí se me había olvidado que yo había escrito eso. Lo escribí hace años o hace meses y él lo sacó a la luz en un mensaje que él predicó el miércoles en nuestra congregación en la República Dominicana. Y voy a tratar de recordarlo así porque no lo tengo por escrito. Por ejemplo, si te da deseo de leer la Biblia y no la lees, si te da deseo de orar y no oras, si te da deseo de ir a la iglesia y no vas, que si cuando te invitan a la iglesia pones todos los peros para ir y no llegas, si cuando te saludan y te dicen Dios te bendiga y te quedas callado o dices gracias o simplemente ignoras, las cosas no están bien. Eso significa al final, el diagnóstico al final es que tu fe se está muriendo. O sea, hay signos que revelan cómo está nuestra vitalidad espiritual. Y uno de ellos, ya lo tocamos, le doy un feedback porque como por la gracia bendita del Señor soy maestro, no me considero maestro de la palabra, pero sí estudié educación y creo mucho en que la repetición es muy importante para el aprendizaje. Tanto se repite algo hasta que se aprende. Amén. Entonces, hablábamos de que el primer signo vital de un creyente es la oración como oxígeno. La oración es como el oxígeno. Un creyente que no tiene comunión con Dios es un creyente que vive como en una asfixia, vive como asfixiándose. Cualquier cosa le tapa las vías respiratorias y cualquier cosa lo turba y cualquier cosa le quita la paz y cualquier cosa le desenfoca del propósito porque no tiene comunión con Dios. La oración es como oxigenación. Diga conmigo, la oración es como oxigenación. En otras palabras, si tengo comunión, tengo oxígeno. Y si tengo oxígeno, tengo vida. Amén. Los doctores y los enfermeros y enfermeras que hayan aquí, paramédicos, saben lo importante que es medir la respiración. Cuántas veces respira, cómo va respirando. Fíjense que cuando una gente se va muriendo, la respiración va cortándose. 18, 16, 12, 4 y se quedó. Asimismo es en la comunión íntima. A la medida que tenemos comunión, estamos oxigenados en el nombre del Señor. Amén. Después vimos varios niveles de la importancia de la oxigenación, de la oración en nosotros. Pasamos al segundo signo vital. ¿Cuál es el segundo signo vital? La palabra de Dios. Y no es que el primero sea más importante que el segundo. Quizás usted dirá, ¿y por qué puso el segundo en segundo y no en primero? Bueno, porque en lo natural, traté de explicarlo de lo natural a lo espiritual. En lo natural, lo primero que usted aprende es a hablar. Lo primero que usted aprende es a hablar. Entonces, es muy importante que en lo espiritual aprendamos a orar. Usted puede más fácil, incluso conozco personas que no saben leer, pero son gente de oración. Son gente de oración y no saben leer, no tienen letra, no han ido a una escuela, no se formaron, no se educaron, pero tienen la libertad de expresión y pueden saber que hay un Dios Padre que escucha en el nombre del Hijo y que el Espíritu Santo los guía. Entonces aprenden a orar. Entonces la primera parte de la oración le dimos como primera parte de la oración porque la primera vía o expresión de comunicación del hombre de manera natural es la conversación, la parte oral. Entonces
como creyentes, el aprender a orar es vital. Diga conmigo, el aprender a orar es vital. Es vital aprender a orar. Hace muchos años, cuando era maestro, tuve una experiencia que fue para mí algo que me asombró. Yo era nuevo convertido en los caminos del Señor, era nuevo en la fe y daba clases. Yo daba clases de inglés. Para los que no saben, yo fui maestro de educación, estudié educación, mención inglés en mi país y daba clases en colegios, como inglés como primer idioma, como segundo idioma, y también daba clases privadas. Y en una clase privada a un gerente de zona franca, de una factoría, él era un coreano, yo le daba clases de español entonces a él. Sucedió algo muy extraño en esa clase, y fue que en la oficina una persona tuvo un ataque, como que empezó a convulsionar. Un ataque. Y mientras convulsionaba, botaba espumas por la boca, era algo bien feo. Y un coreano brincó, hizo un salto de 2 escritorios, tum, tum, y cayó delante de ella y se puso delante de ella. Y él hizo así. Yo no entendí lo que le dijo porque se lo dijo en coreano, pero yo sí sé que lo que le dijo funcionó, porque le habló con una autoridad y la persona quedó desmayada. Después averigüé y pregunté que quién era él y me dijeron, él es cristiano. ¿Sabe lo que él hizo? Reprendió un demonio en el nombre de Jesús. Reprendió un demonio y lo hizo con autoridad. Y nosotros muchas veces jugamos y tenemos en poco la autoridad que nos ha sido dada. Jesús dijo, he aquí os doy potestad para hollar escorpiones y serpientes y toda fuerza del mal y nada os hará daño. En otras palabras, tenemos la autoridad delegada de parte del Padre para hacer eso. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo el Señor. ¿Y cómo usted echará fuera un demonio si no es abriéndole la boca y diciéndole te vas en el nombre de Jesús? Muchas veces desconsideramos esas verdades, pero nuestra realidad es que nosotros estamos en una guerra constante. Nosotros como ejército somos el único ejército que cuando no está en guerra se está entrenando para la guerra. Y tenemos que estar apercibidos de que hay una maquinación contraria a los creyentes todo el tiempo. Y tenemos que estar en pie de guerra all the time. Por eso tenemos que estar abiertos a la realidad de los tiempos y activados en nuestros sensores espirituales para entender que hay cosas que no son físicas, que son espirituales y que se pueden enfrentar si usamos las armas espirituales. Muchas cosas que estamos tratando de explicarlas o de entenderlas, no las vamos a entender ni las vamos a explicar porque tienen un trasfondo espiritual. Pero si oramos y buscamos dirección de Dios, Dios va a revelar qué es lo que está pasando, dónde está el tranque, dónde está el nudo. Y el mismo Dios que dio la revelación traerá la solución en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, orar, diga conmigo orar. Cuando hablé de la oración en este lugar, conociendo yo esta casa y siendo un hijo también de esta casa, sabiendo que aquí hay un pueblo que ora, no me sentía como confrontado por Dios. Y le decía, Señor, pero yo voy a venderle pan a una panadería. O sea, yo le voy a hablar de la oración a una iglesia que ora, pero déjeme decirte que esto no tiene que ver con la colectividad, tiene que ver contigo personal. Porque siempre en las iglesias, y Dios en su soberanía siempre tendrá un remanente. Pero Dios quiere que el remanente crezca. Dios quiere que esto sea para todos. Así que dígale a alguien, Dios quiere que esto sea para todos. Que no sea simplemente que se mire el ministerio de intercesión y que se miren los intercesores. En este tiempo todos somos intercesores. Todos somos intercesores. Si usted tiene mamá, papá, esposa, hijos, negocio, empresa, carro, casa, trabajo, usted es un intercesor porque tiene que estar guerreando a favor del propósito donde Dios lo ha puesto. Amén, mis amados. Entonces, después de ese tiempo, pasamos al segundo tiempo, que fue al segundo signo vital, que es la importancia y la eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a tratar de avanzar para lograr, si Dios nos lo permite, no vamos a querer tampoco tirar el mensaje. Tenemos la tarde, y si no, en otro viaje cuando venga, porque, ¿qué se le va a hacer? Abra su Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a estudiar un texto muy común, muy leído,
Y lo vamos a conectar con la que ya hemos visto en textos en días anteriores. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura, fíjese que escritura está en mayúscula. Si está en mayúscula significa que está hablando de la palabra de Dios, es un nombre propio. Dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? O sea, soplada por Dios. Dios sopló a los santos hombres de Dios, Dios los inspiró. La inspiración canónica se le llama eso. O sea, la inspiración bíblica, la inspiración espiritual no ha cesado todavía. Todavía Dios inspira a hombres a que canten, a que prediquen, a que den una palabra profética. Eso es inspiración, pero no canónica. Cuando hablo de no canónica significa que ya no se va a escribir otro libro más de la Biblia. Ya el libro se cerró, se acabó. El canon está cerrado, pero la inspiración no está cerrada todavía. Dios sigue inspirando hombres, Dios sigue inspirando mujeres, Dios sigue levantando cantores, Dios sigue levantando profetas, Dios sigue levantando predicadores y los inspira. Dios les sopla del Espíritu para que hablen su palabra, le da su neuma, aleluya. Por eso es necesario que entendamos que cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es la verdad del canon. La inspiración canónica ya se cerró, pero la inspiración del Espíritu sigue fluyendo, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Amén. Dice: es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17 dice: a fin, como propósito, tiene un propósito de que el hombre, aquí hombre no es como sexo, sino como género, el hombre de Dios sea perfecto, entiéndase maduro. Persigue Dios la madurez en su palabra. Dios quiere que seamos maduros en la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra fue dada con propósitos. Y Dios quiere cumplir su propósito a través de su palabra. Amén, mis amados. En este texto Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Algunos dicen: no, que la Biblia la escribieron los hombres. Tienen media verdad. Sí, la escribieron hombres, pero hombres inspirados por Dios. Como dijo el apóstol Pedro. Es verdad, fueron hombres, pero inspirados por Dios. No fueron hombres que le picó el ombligo. No fueron hombres que se comieron un moro de habichuela negra anoche y al otro día empezaron a escribir. No, fueron hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. 40 autores en 3 idiomas, 1600 años para colectar el santo libro de Dios. Hay un famoso historiador bíblico, estudioso, erudito bíblico, que dijo que estudió 20 años el Antiguo Testamento y 20 años el Nuevo Testamento, 40 años de su vida estudiando la Biblia. Y cuando lo terminó los dos, terminó de leerlos, dijo: si la Biblia fuera mentira, fuera todavía más grande el milagro. Porque es imposible que gente que no se conocían, gente de diferentes idiomas, culturas y extractos, escribieran con tanta perfección el libro sagrado. Claro, porque lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Claro, perfecta es su palabra, lo dice la Biblia. Salmo 19. Entonces, dice el apóstol que la palabra para nosotros es útil para enseñarnos. Significa hay cosas que no sabemos, que solamente por la Biblia la vamos a aprender. Y yo no sé si usted tiene necesidad de aprender, pero yo tengo mucha necesidad de aprender. ¿Alguien más aquí tiene necesidad de aprender? Amado, la Biblia, como decía el pastor Marcos mientras oraba, la Biblia es una fuente inagotable. Es un manantial que no se seca. La Biblia, del libro de, por ejemplo, miren, un texto sencillo que seguro muchos aquí manejan y lo saben de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese texto que tenemos ahí, ¿sabe que de ese texto se han escrito más de 1000 libros? De ese texto solamente. Y usted dirá: ¿y cómo es posible? Es posible, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Entonces Dios en su soberanía da gracia, favor, misericordia. ¿Y cuántos sermones se habrán predicado de ese texto? ¿Y cuántas películas se habrán hecho? ¿Quién sabe? Por eso mismo, porque la palabra es útil para enseñar. Y Dios nos va revelando y enseñando como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él es Dios y porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Útil para enseñar, para redarguir.
Esta palabra redarguir, no todo el mundo sabe lo que significa. Dice redarguir, rebatir, refutar, impugnar, objetar y confrontar. Muchas veces la palabra nos confronta. Hay mensajes que escuchamos predicados, textos leídos que uno piensa, ¿y por qué no le pusieron mi nombre arriba? Porque uno dice, esto es para mí. Esto es para mí directamente. Esto me está hablando a mí directamente. Porque Dios es así. Y Dios conoce al cojo sentado y conoce al ciego durmiendo. Entonces, Él sabe nuestra necesidad. Pero el redarguir del Espíritu no es una acusación. ¿Cómo yo sé que hay una diferencia entre redarguir y acusar? Porque el Espíritu nos redarguye para que nos arrepintamos, para que corrijamos, para que enderecemos, para que nos acerquemos a Dios. La acusación lo que hace es que nos aleja. Entonces hay una diferencia. Cuando alguien te redarguye, está provocando por el Espíritu Santo que tú te acerques a Dios, que tú busques de Dios, Hebreos 4:16, que te acerque al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero cuando una gente te acusa, lo que hace es que te aleja. Entonces Dios no acusa, Dios redarguye. ¿Estamos acá? Es muy importante discernir una cosa de la otra, porque muchas veces sentimos que nos están diciendo las cosas muy de frente, pero hay que discernir en qué espíritu me la dice, porque el que me redarguye lo que quiere es que yo me acerque a Dios. Ese es Dios. Ahora, si me está acusando, ya no quiere que yo me acerque, lo que quiere es que yo me aleje. Entonces, discerniendo la diferencia. Bienaventurado aquel a quien Dios redarguye, porque si lo redarguye es porque lo quiere enderezar de algo que no anda bien. Amén, mis amados. Entonces, esa es la verdad de la palabra. Nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, con el propósito de que el hombre, o sea, mujer de Dios, sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Diga conmigo, la palabra es la que da madurez. Déjeme decirle esto de una manera muy simbólica. Nosotros en la República Dominicana, no sé si alguno de nuestros países pasa igual, no sé si aquí en América pasa igual. Cuando usted saca una licencia de conducir, hay dos tipos de licencias que se le dan a las personas. Por ejemplo, si usted saca licencia en un vehículo, allá le decimos estándar, es el automático que tú tienes que enclochar y poner primera y después poner segunda y después tercera y después cuarta, quinta. Cuando usted es probado en ese carro, a usted le dan una licencia de chofer. Dice chofer. Si usted toma el examen en un carro que es automático, que usted nada más pone el cambio y corre, le ponen la D y arranca, le dan una licencia de conductor. ¿Usted sabía la diferencia? ¿No lo sabía? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un conductor y un chofer? El chofer, antes de montarse en el carro, abre el capó del carro, chequea el aceite, chequea el agua, chequea la gasolina, chequea las luces y chequea las llantas a ver cómo está el aire. Eso es un chofer. Nosotros la mayoría somos conductores. No se sienta mal, es la verdad. ¿Por qué? Porque nuestros carros tienen sensores que cuando tú le pones la llave te dice le falta aire a la goma derecha de adelante o le falta aire a la goma derecha de atrás, o tiene bajo nivel de aceite. Te lo dice el carro, te acomoda las cosas. Pero el chofer viejo está pendiente a que antes de salir de su casa tiene que checar el aceite, porque se le funde el carro si corre el carro sin aceite, o tiene que checar el agua, o tiene que checar las gomas porque puede tener un accidente, o tiene que checar las luces, puede tener un accidente. Ese es el chofer viejo. ¿Por qué le digo esta alegoría así? Porque nosotros como cristianos tenemos que checar cómo están nuestros niveles en Dios. Hacernos una autoevaluación madura. No gloriarnos, sino decirnos la verdad. Yo sé que me falta mucho por aprender. Dios mío, ayúdame. Yo sé que tengo tantas cosas que corregir. Ayúdame, Señor. Amén. Para eso está su palabra en nosotros. El domingo pasado por la tarde empezamos a instruir un poquito en que el poder y la eficacia de la palabra, y empezamos a mirarlo en diferentes aspectos. Número 1, rapidito, la palabra alumbra, Salmo 119, 130, o Salmo 119, 105. Número 2, la palabra trae conocimiento y permanencia de libertad.
Eso lo hicimos el domingo pasado. Número 3, la palabra sustenta. Sustenta mi alma y viviréis. Dice Salmo 119, 116. Mateo 7, 24, 27 habla de los 2 cimientos. Eso fue la semana pasada. El jueves en la noche el Señor nos hizo un énfasis muy, muy sencillo, pero muy importante sobre el orden de Dios. Todo lo de Dios es ordenado, amados. Dios es un Dios de orden. Para eso nos dejó la palabra, para ordenar nuestras vidas. Cuando miro el Génesis y leo Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. Lo que se puede deducir es que en ese tiempo de Génesis 1:1, 1:2 es cuando se produce la dispersión de Satanás a la tierra, y Satanás trajo desorden. Pero hagámoslo en comparación a nosotros. Nosotros, ¿cómo estábamos antes de Cristo venir a nosotros? ¿Cómo estábamos nosotros? Desordenados y vacíos. ¿Y qué usó Dios? ¿O qué está usando Dios? ¿Para qué? Para traernos al orden, a su orden, porque el orden es de Dios. Y el orden conviene al propósito, porque todo lo que Dios hace lo hace en orden. Amén, mis amados. Hoy no quiero detenerte mucho, pero quiero seguir continuando con lo que el efecto y la eficacia de la palabra en nuestras vidas, y la importancia que tiene que podamos discernirla. Abra su Biblia. Hoy vamos a ver un cuarto aspecto de la palabra. Es que la palabra convierte el alma. Y vamos a hablar un poquito de qué es eso de conversión del alma. Y vamos a buscar varios textos. Abra su Biblia, Salmo 19:7. Abra su Biblia, Salmo 19:7. Si usted tiene una Biblia cerca, por favor. Salmo 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? Ok, perfecto, es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace sabio a quién? Al sencillo. Ok, la palabra aquí dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjese que la palabra convertir en el original griego es la palabra koiné, que significa volverse, regresar, convertirse. O sea, la palabra es la que nos vuelve a Dios, porque la palabra es de Dios. Ella es la que nos hace volver al Señor. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, mis amados. Pero viene a lo que me llamó mucho la atención. ¿De qué es esto de conversión del alma? ¿Qué es el hombre? El hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Diga, el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. El cuerpo simplemente es el vaso, la vasija, el container que carga el alma, pero el hombre es un espíritu. Somos espíritus con el Señor, amén. Entonces, cuando dice el alma, ¿por qué el alma? Porque cuando el hombre pecó, lo que se desenfrenó fue el alma. Cuando el hombre pecó, espiritualmente murió. Y significa se separó de Dios. Eso significa la palabra muerte. Se separó de Dios, pero su alma quedó al desenfreno. Su alma quedó sin testimonio de Dios. Al no tener testimonio de Dios, se dañó el alma. ¿Y qué significa entonces que se dañó el alma? El alma son 3 en 1. El alma es el pensamiento, el alma es los sentimientos, y el alma es la voluntad del hombre. Diga conmigo: pensamiento, sentimientos o emociones, si le puede llamar también, y voluntad. En otras palabras, lo que pienso, lo que siento y lo que hago se torció. ¿Qué tiene Dios que usar para poder enderezar mis pensamientos? Tiene que usar la palabra. Por eso es que entonces tenemos un conflicto ahora que descifrar aquí. ¿Cuánto estoy yo convertido? Si yo fuera como el chofer que va y chequea el aceite del motor, hay una varilla larguísima, así, no sé si ustedes la han visto, los que son de choferes de camiones. Entonces miden el aceite, lo limpian con un paño, vuelven y entran y miden a ver a qué nivel de aceite está el motor del carro.
¿Cómo está mi alma de la palabra? ¿Cómo estoy yo de la palabra? ¿Cuánto tengo de la palabra en mis pensamientos? ¿Cuánto tengo de la palabra en mis emociones? ¿Cuánto tengo de la palabra en mis acciones, que son mi voluntad? Tengo que mirarlo y tengo que detenerme, porque no puede ser posible que ya yo, que soy convertido, que soy cristiano, que soy bautizado, tenga pensamientos contrarios. No contrarios a alguien, porque puede ser que el pastor Vicente y yo tengamos un desacuerdo en un punto, pero que yo esté pensando mal de mi hermano, espérese, ya eso desdice de Dios. O que yo esté sintiendo mal contra mi hermano, ya eso desdice de Dios. O que yo esté actuando en contra de mi hermano, ya eso desdice de Dios. ¿Por qué? Porque desdice de que la palabra no me ha aprovechado. Si la palabra me ha aprovechado, los pensamientos de Jehová tienen que fluir en mis pensamientos también. Si la palabra me ha aprovechado, los sentimientos de Dios tienen que fluir en mis sentimientos también. Si la palabra me ha aprovechado, las acciones que yo haga deben ser coherentes al Dios de la palabra que está en mí sembrada también. Hermanos amados, todos los que están en radio y televisión, miren, a mí en lo personal, hablo de manera personal, a mí me cuesta creer que dos personas en una congregación no se hablen. A mí me cuesta creer que dos hermanos que se van a parar frente al mismo Dios, al mismo cielo, o yo no sé si hay diferentes cielos, pero yo creo que es solo uno, ¿verdad? Y que se van a parar frente al mismo Rey de reyes y Señor de señores, ante el juez de toda la tierra. En la tierra no se hablen y en el cielo. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en el cielo? Yo no sé qué van a hacer en el cielo. Entonces, si yo no puedo disfrutar, vivir, vivenciar la paz de Dios con mi hermano, la paz, cuando la Biblia habla de paz, hay diferentes tipos de paz. Hay paz de Dios, paz con Dios y paz entre los hermanos. Si no puedo disfrutar la paz entre los hermanos, significa que puede ser que en mí haya algo que no esté alineado a la palabra de Dios. Porque a paz fuimos llamados. Entonces, en dirección a lo que nosotros representamos, a un Dios santo, a un Dios verdadero, a un Dios puro, que nos ha dado su palabra debe aprovecharnos. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza, para que todos te teman y para que tu aprovechamiento sea notorio. ¿Cómo se me nota a mí que me ha aprovechado tanta instrucción que ha salido por la boca de ese varón de Dios? ¿Cómo se me nota a mí tanta palabra que yo he oído? Se me nota en mi pensar, se me nota en mi sentir, se me nota en mi accionar. Marco la diferencia. ¿Por qué? Porque la palabra predicada, la palabra que salió de su boca, cayó en buena tierra, dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No me glorío simplemente de que oí, sino de que esa palabra me aprovechó. Se nota que la palabra te aprovechó. Aprovecho que mi pastor llega y lo hago con mucho respeto. En Boston fui a un lugar a visitar a una hija espiritual y ella vivía en una casa de 2 pisos, y arriba de ella vivía un pastor, el dueño de la casa. Ella me dijo: pastor, venga para que conozca el pastor que es el dueño del edificio. Y lo conocí, hablamos un rato y me dice: pastor, por favor, ora por mí. Digo yo: claro que sí, venga, vamos a orar. Y empezamos a orar y duramos un ratito orando. Cuando terminamos de orar me dijo: ¿usted conoce a Radamés Fernández? Digo yo: él es mi padre espiritual. Y dice: yo sabía. Tiene que notarse, hermano. Aló. Tiene que notarse en nosotros que la palabra nos ha aprovechado. Entonces, cuando el salmista dice que la ley de Jehová convierte el alma, significa que trastorna los pensamientos de iniquidad en nosotros. Ningún pensamiento de iniquidad puede operar en nosotros y prosperar en nosotros. No es que no venga, pueden venir, pero no prosperar. Porque el enemigo vendrá y tocará, como dice la Biblia en Deuteronomio 28: por un camino vendrá el enemigo, pero por 7 caminos tendrá que irse, en el nombre de Jesús. Porque va a encontrar el muro de la palabra que está en mi mente y en mi corazón para resistirlo, en el nombre de Jesús, para hacerle frente a los pensamientos que son contrarios a Dios. No puedo tener pensamientos contrarios, no puedo tener sentimientos contrarios, ni mucho menos accionar contrarios a la verdad de Dios como cuerpo de Cristo.
No podemos hacer leña del árbol caído. No podemos aprovecharnos de aquel que está en debilidad. No podemos mirar simplemente el defecto, porque esa es la tendencia humana, esa es la tendencia carnal. Si hemos superado la tendencia carnal, tendremos que buscar la manera de entender que los que somos espirituales debemos restaurar a los que no lo son, cubrirlo. Hace muchos años, cuando nuestra iglesia era un poco menos numérica, hicimos un ejercicio y lo hice a propósito. Me puse una chaqueta azul oscuro y busqué un borrador de esto de pizarra, un borrador con tiza, y le dije a una de mis hijas, dame 2 borradores, ponme con el borrador ahí, pum, 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 pum. Me puso varios, me selló la espalda. Y yo, bueno, bajo a predicar, estoy ahí adorando, y los hermanos me ven y yo veo a los hermanos hablando. La chaqueta del pastor está sucia. La chaqueta del pastor está sucia. La chaqueta del pastor está sucia. El pastor no se dio cuenta, pero la chaqueta está sucia. Y solamente un hermano que toca la batería todavía en la iglesia se acercó y me dijo, pastor, usted no se fijó, la chaqueta suya tiene polvo, parece que usted se pegó de una pared. Y empezó a hacerme así, diciéndomelo al oído, pero empezó a tratar de limpiarme. Ese quería restaurarme. La mayoría vio el defecto y no hizo nada. Tengamos cuidado, hermano. Cuando veamos el defecto, cubramos al hermano, porque eso es lo que la Biblia manda. Eso es lo que la Biblia dice. Si me está aprovechando la palabra, eso es lo que la Biblia dice. Venga conmigo al libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 versículo 11. Un versículo muy conocido y que quizás nosotros necesitamos hoy pedirle a Dios que esta palabra se vuelva literal para nosotros. Literal, literal, literal. Y cuando hablo literal es que sea literal. Hebreos 4:11. Amén. Pero vamos a leer el 12 específicamente, 12 en adelante. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Y más cortante que cuantas espadas, que toda espada de 2 filos, y penetra ¿dónde? El alma, hasta partir ¿qué? O sea, la palabra penetra el alma. En otras palabras, la palabra penetra mis pensamientos, penetra mis emociones y penetra mi voluntad también. Ella corta, ella va a cortar en nosotros. Ahora bien, hay en nosotros la disposición de que ella corte lo que no agrada a Dios. Estoy dispuesto y humilde como para decir, esto no es de Dios, y como no es de Dios debe ser cortado, aunque me duela, pero debe ser cortado. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Me ministra mucho que empieza con el alma. Dice, parte el alma primero y después el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que si yo tengo algún pensamiento contrario a mi hermano Marcos, ya Dios se dio cuenta. Yo no tuve que decírselo a Marcos, ya Dios se dio cuenta. Por lo tanto, pude haber pecado de pensamiento, como dice la tradición, de pensamiento, de palabra y de omisión. Pequé, ¿por qué? Porque pensé mal. Pequé porque guardé una actitud contraria hacia mi hermano y no me di cuenta. O puede ser que me haya dado cuenta, pero los espíritus engañadores, el Señor sabe cómo revelar estas cosas, pero los espíritus engañadores son muy ordenados también y atacan en conjunto. Ya pecaste con el prejuicio, ahora viene la soberbia atrás. ¿Para qué? Para que no tengas la capacidad y la disposición de pedirle perdón al hermano. Perdóname, hermano, pensé mal de ti. Perdóname, hermano, hablé mal de ti. Perdóname, hermano, en un momento dado no te juzgué bien. Perdóname. No todo el mundo hace eso. ¿Sabe quiénes hacen eso? Los maduros. Por instrucción pastoral, por instrucción de nuestro pastor, hemos entendido esto y lo hemos oído muchas veces. Hablo como pastor, porque delante de mi pastor y delante de toda la congregación le he dicho, pastor, corríjame. Si usted ve algo en mí, dígamelo, porque es la única manera de yo salir del error. Amado, si a usted no lo corrigen, usted se va a morir en el error y nunca va a salir de él. Bienaventurado el pueblo que tiene quien lo corrija, porque puede vencer el mal y puede salir del error. Si puede salir del error,
significa que eres humilde para admitirlo primero. Y una cosa que nuestro pastor nos ha dicho, y sé que lo ha dicho aquí, y se lo ha dicho a los pastores: entre dos personas en conflicto, el más maduro reacciona. Por eso es que la Biblia dice en 1 Timoteo 3 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enteramente preparar o perfeccionar a los santos para toda buena obra. Madurar. Si yo soy más maduro que el hermano y entiendo que en mí es que está la falta, aunque puede ser que el hermano sea quien haya tomado postura, quien se debe acercar soy yo. Miren, nunca espere que un inmaduro pida perdón muy fácil. No pide perdón muy fácil, porque hay soberbia todavía operando en su corazón. Un maduro pide perdón todo el tiempo, vive humillado, vive pidiendo perdón, vive arrepintiéndose, vive considerándose como el que falló, como el que no lo hizo bien, porque la palabra le ha penetrado el alma y ha entendido entonces que hay cosas que no pueden operar en nosotros. Amados, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero hay que ver en qué modo está. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Pablo habla a los corintios hablando del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. 1 Corintios capítulo 2, ya en el versículo 15. Pablo dice, versículo 14 y 15, dice: pero el hombre natural, el sárquicos, el hombre que es de la carne, no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son ¿qué? Amado, ¿sabe usted que mientras hablamos de esto, hay personas que creen que es humillante pedir perdón? Para mí, humillante es que Dios te avergüence por no haber pedido perdón. Lo voy a repetir. Para mí, humillante es que Dios te avergüence porque tú no pediste perdón. Pedir perdón no avergüenza. Admitir el error no avergüenza. Tengo un testimonio en mi vida de una persona que yo le di clase cuando fui maestro. Él era gerente de producción de una planta minera, donde en mi pueblo hay una planta minera que se llama Falcon Bridge, muy famosa en la República Dominicana. Es una planta de níquel, una minera de níquel. Él era el gerente de producción y él por error apagó la planta de producción. La apagó. Y vino el jefe, el superintendente general, enojadísimo, un canadiense, con las orejas rojas como 2 tomates, bien enojado, y diciendo pestes por la boca, diciendo de todo. Y cuando dijo de todo, dijo: ¿quién fue el animal que apagó la planta eléctrica? Y él calladito le dijo: Señor, perdóneme, fui yo por error. Y el jefe, cuando lo vio y vio la actitud, cuando él pidió perdón, lo desarmó completamente, lo desarmó. El jefe no supo qué decir. Se le cayó, todas las palabras se le cayeron, se le fueron todos los argumentos. Se enojó y se fue por ahí. Volvieron, encendieron la planta. El jefe lo perdonó. Y lo que se esperaba era que lo cancelaran o que lo botaran, porque la planta estaba perdiendo miles de dólares en ese tiempo que tuvo la planta apagada. Sin embargo, el jefe lo restauró y lo perdonó. ¿Sabe por qué? Porque se humilló a tiempo. Se humilló a tiempo. Oye, esto lo hemos oído de boca de nuestro pastor. Si yo le fuera a pedir perdón a un ángel que nunca ha pecado, yo diría: bueno, yo estoy frente a un ser inmaculado, a un ser perfecto. Pero yo le voy a pedir perdón a un hombre que es igual que yo, que mete la pata, que se equivoca, que tiene errores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el que se equivocó ahora fui yo. Pero no puedo yo seguir obstinado en el error, sabiendo que yo estoy mal, siguiendo mal. Amado, no, Dios me está hablando para que yo corrija, para que yo enderece. Dios me está dando una instrucción para alinear mi vida a su propósito. No puedo albergar en mi corazón sentimientos, actitudes, pensamientos que contradigan que Cristo vive en mí. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Amados de mi alma, que tú marques la Biblia no es tan importante. Lo importante es que la Biblia te marque a ti. Que la Biblia te marque a ti. Que te marque la palabra. Me marcó esa palabra.
Y muchas veces hay cosas que uno no cree que sí, que la tiene, y sí la tiene. Personas, presente, pasado, que quizás tú no le das el valor ahora, pero están ahí guardadas. Y Dios, que es como el carpintero perfecto, ¿sabe cómo hace Dios? Dios te pasa la mano. Así que el pastor fue aspirante a ser carpintero, ¿verdad, pastor? Cuando niño. Ebanista. ¿Sabe que los ebanistas, cuando van a probar su mueble, ellos usan la mano? Ellos usan una lija para pulirte, sandpaper, algo así. Usan una pulidora. Pero cuando ellos van a entregar la obra, el maestro empieza a hacerle así a la obra, a ver cómo está la obra, si está bien terminada. Pero si encontró algo que no está bien, ¿qué usted cree? Coge la lija otra vez y coge la lima otra vez. Y si el daño es muy profundo, ¿sabe lo que hace? Desbarata el mueble y lo hace otra vez. Yo no sé por qué digo esto, pero yo creo que Dios nos está pasando la mano a 2 o 3 aquí en esta mañana. Porque Dios es el alfarero perfecto y Él conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Pero Él no nos trajo aquí para acusarnos, sino para perfeccionarnos, para alinearnos, para catapultarnos. No nos quiere varado en una actitud contraria. A veces nos quedamos varados en círculos, no nos movemos de manera ascendente, como dice el Salmo 84. No vamos de gloria en gloria porque estamos varados en sentimientos, en actitudes y en pensamientos contrarios a Dios. Y eso no nos deja avanzar, amados, no nos deja avanzar. Tenemos que empezar a mirarnos en el nivel que Dios quiere que nosotros tengamos ya por la palabra. ¿Cómo está el nivel de la palabra operando en mí? ¿Cómo está el nivel de la palabra predicada, activada en mí? ¿Cómo la estoy aplicando en mí? De tal manera que se note que la espada del Espíritu me penetró y rompió en mí todo pensamiento de soberbia. Amado, hay que ser humilde para admitir el error, pero hay que ser valiente para pedir perdón. ¿Y sabe algo? El ser valiente no significa ser un bravucón. No, una persona enojada, no. Valiente porque tú vas a golpear tu carne, tú vas a golpear la soberbia, tú vas a golpear el orgullo. Y hay que ser muy valiente para uno golpear su propio orgullo. Les comparto un testimonio que me pasó en esta misma semana con una persona que nos hizo mucho daño a nosotros en el ministerio. En el año 2017, mucho daño. Y mucho daño de una manera pública. Yo creo que Migdalia recuerda cuando estábamos en Puerto Plata que me llegó un videíto. Dice, ¿te acuerdas? ¿Y qué? Esa persona nos hizo mucho daño. Se levantó en contra de la iglesia, en contra de la emisora, de una manera personal. Grabó video, redes, y yo callado, aguantando. Pasaron 3 años ahí callado, aguantando. Esta semana le escribí. Y le escribí con la altura de un ministro de Dios. Él como ministro y yo también. Y le escribí con toda la madurez de un ministro que quiere restaurar la relación con un ministro, aunque no estemos de acuerdo en cómo enfocamos las cosas. Porque no necesariamente estaremos de acuerdo, pero somos hermanos en la común fe. Y él cuando lo recibió, no sé cómo reaccionó. Lo que sí sé que me dice que él estaba feliz y que su familia estaba feliz. Yo le dije, y yo estoy muy agradecido de que Dios me dio la victoria. Pude vencer mi ego, pude vencer mi orgullo, pude vencer mi soberbia y pude vencer de manera tal que no me avergüenzo de pedirte perdón. Amados, a veces los esposos no hay manera de pedir perdón y eso es feo. Cuando el esposo falló, usted se equivocó, perdónenme, pero usted se equivocó, pida perdón. Eso no lo va a usted a denigrar, al contrario, lo va a usted a elevar a un nivel que su esposa lo vea como una persona que tiene la capacidad y la humildad de reconocer sus errores. Ella se casó con un hijo de Dios, no fue con Dios. El único perfecto es Dios, pero los hijos de Dios fallamos. ¿Estamos acá, iglesia? Si le damos un poco para atrás a ese texto en Hebreos 4:12, dice que la palabra es como una espada de 2 filos que penetra el alma. ¿Cuánto te ha penetrado la palabra en tus pensamientos? Cuando viene un pensamiento,
Hay un libro muy antiguo de guerra espiritual que se llama Sherman, Guerra Espiritual de Sherman, un libro viejo. Y él narra en el libro que él venía de una reunión de pastores, y cuando venía de la reunión de pastores a su casa, en el camino empezó a pensar mal de los compañeros pastores, sin ninguna razón de ser, a empezar mal, a pensar mal. Y de repente se detuvo, parqueó su carro y dijo: pensamientos, ¿de dónde vienen? Porque no puede ser de Dios que yo esté pensando mal de mi hermano. Pensamientos, ¿de dónde vienen? Porque no puede ser de Dios que yo esté pensando en injuriar o calumniar a mi hermano. Se paró, parqueó su carro y dijo: todo pensamiento contrario a la unidad del cuerpo, a la unidad de mi hermano, ahora mismo sea anulado en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Amados de mi alma, madurez para no pensar mal, pero madurez para no sentir mal. Nunca olvidaré al pastor Manolo cuando predicó un mensaje sobre las susceptibilidades. A veces somos muy susceptibles, cualquier cosita nos ofende. Estamos viviendo la generación de la gente ofendibles. Cualquier cosa los ofende, cualquier cosa los ofende. Es más, hay gente que se ofende porque tú no lo has ofendido. Entonces así no. Anda buscando un motivo para sentirse ofendido. No, amado. A veces somos muy sensibles, o tan sensibles que cualquier cosa nos ofende. Bueno, pues si cualquier cosa te ofende, bueno, pues con mucho gusto estaré siempre pidiéndote perdón. Porque puede ser que lo que dije no te gustara, o no te gustó el tono, el momento o la manera, pero voy a admitir que fallé y que sin darme cuenta te ofendí. Amén, mis amados. Entonces, la palabra debe penetrar el alma, partir el alma y separarla en tres: pensamientos, emociones y voluntad. Estoy accionando como un hijo de Dios cuando yo veo que viene la hermana por allá y yo le cojo por aquí. ¿Por qué alguien se ríe? Estoy accionando como un hijo de Dios cuando veo que mi hermano se me quiere acercar y yo estoy tratando de ignorarlo. ¿Actuaría Jesús así? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Lo rechazaría o lo aceptaría? ¿Recuerdan el leproso, aquel que nadie se quería acercar a él, o no quería que nadie se acercaran a él? Ese leproso, todo el mundo lo rechazaba. Se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. ¿Qué le dijo el Señor? Sí quiero. ¿Y qué más? Sé limpio. De inmediato limpio. Hay personas que con una palabra que usted le diga, tierna, de verdad, con ternura, con verdad, por el Espíritu, lo sana. Lo sana. Recuérdese que el que es cristiano es usted. Y si el otro cristiano, entonces ahora vamos al otro tema. Recuérdese que el que es maduro es usted. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, a partir de ahí usted puede empezar entonces a la aplicación de la palabra para el bien de su alma, en el nombre de Jesús. La palabra convierte el alma. Convierte el alma. No puedo pensar igual que un mundano. No puedo actuar igual que un mundano. No puedo accionar igual que una gente que no conoce a Dios, porque ya yo conozco a Dios. Conozco su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Jesús habló del amor a los enemigos. Oiga, esto no es cualquier cosa. Amar a tu enemigo, amar al que te ha hecho daño, amar al que ha hablado mal de ti, amar al que se ha levantado en contra tuya, amar al que te ha hecho la vida de cuadritos, como decimos. No crea que eso es tan fácil, pero el Espíritu de Dios está con nosotros, nos puede ayudar. Dios está dispuesto a que venzamos con el bien el mal, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, conversión del alma, la palabra tiene que intervenir para que la plena conversión sea notorio, el aprovechamiento sea visible y sea palpable de que la palabra nos aprovechó. Le aprovechó la palabra. Desde que terminó el culto busqué a mi hermano que tenía 6 meses en la congregación. No por el distanciamiento social, porque había un distanciamiento emocional entre él y yo. Había un disgusto, había una cosquilla, había una espinita. Pero el Señor nos dio la palabra y la palabra me sanó en el nombre de Jesús.
Porque la palabra trae sanidad. La palabra es sanidad y la palabra es medicina también. Si la aplicas porque estás enfermo, te sana. Pero si la aplicas como medicina preventiva, te evita caer en la enfermedad, en el nombre de Jesús. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, la oración pública de Jesús más extensa. Dice que la palabra nos santifica. La palabra nos santifica. Juan 17, 17. Dice, santifícalos ¿dónde? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificar. Oh, mucho de qué hablar. Santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra santifica. Pero santifica si se aplica. Aló. Ella tiene poder, ella es eficaz, ella es perfecta y es pura. Pero hay en nosotros una colaboración para con Dios, como decía el pastor Marcos. Somos colaboradores de Dios mediante nuestra obediencia. Podríamos oír el mejor sermón, podríamos oír el mejor expositor de la palabra y podríamos tener un buen amén cuando la palabra nos gusta. Pero si no aplicamos la palabra, el efecto que la palabra tiene preparado por Dios para nosotros no va a darse, no se va a ver, no se va a ejecutar. Necesitamos aplicación. Amén, mis amados. Si hay algo que vencer en nosotros mismos, si hay algo que romper, una estructura, una relación rota, vamos a restaurarla. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó Dios, a ser restauradores de portillos. ¿Por qué? Porque Gálatas 6:1 dice que si alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales los restauren con espíritu de mansedumbre. No que si vemos al hermano en alguna falta le caigamos todo arriba y le destruyamos más. No, restáuranle. Ustedes son los espirituales. La palabra de Dios santifica, la verdad santifica. Y la oración de Jesús es que seamos santificados que nos apartemos del mal. Ya yo no puedo pensar como antes, no puedo hablar como antes, no puedo ejecutar como antes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está dentro de mí y la palabra me ha aprovechado. Si me ha aprovechado, mi pensamiento es diferente. Si me ha aprovechado, mi sentimiento es diferente. Si me ha aprovechado, mi accionar es diferente. Y si me ha aprovechado, la gloria de Dios se reflejará en mí. No porque ande buscando otra cosa, sino porque no puedo evitar lo que vivo. Lo vivo de manera natural. El Espíritu de Dios que está dentro de mí me lleva a que esa palabra sea espíritu y vida, como dice Juan 6. Espíritu y vida en mí. No tengo que pujar, no tengo que hacer un ejercicio. Déjame hacer un ejercicio para pedirle perdón al hermano. Déjame practicar las palabras, cómo le voy a entrar, cómo le voy a decir. No, voy a ir de manera natural. Hermano, perdóname, te fallé. Sin darme cuenta te ofendí. Y no sabía que eso me estaba a mí estancando en mi vida espiritual. ¿Sabe usted una cosa? El resentimiento es el único veneno que el que lo tiene y se lo toma cree que el otro es que se va a morir. No sé si lo entendió. El que tiene un resentimiento dentro y se lo toma como un resentimiento cree que es el otro que se va a morir y es él que se está muriendo. Amado, arráncalo en el nombre de Jesús. Tenga autoridad y tenga valentía para admitir y tenga valentía para acercarse. No puedo porque hay distanciamiento. Sí, y los teléfonos, hay muchísimas maneras. Escribo, llamo, hago videoconferencia. Quiero ver tu rostro. Te llamé en video, quiero ver tu rostro. Para que veas mi rostro y quiero decirte delante de Dios y delante de ti mismo que te quiero pedir perdón. Amado, qué lindo. Qué lindo cuando hay perdón, cuando hay restauración. Qué lindo cuando hay humildad de corazón para decir, Dios me está hablando directamente a mí. Aquí nada más falta que pongan el nombre de este mensaje. Que digan el Pedro Pérez. Por si acaso hay un Pedro Pérez, pura coincidencia. Mira, hay un Pedro Pérez aquí. Ay, Señor, ten misericordia. Pero Pedro Pérez no es así, gracias al Señor. Esto no es una obra de carne, ni de sangre, ni de esfuerzos humanos tampoco. Tiene que intervenir el Espíritu Santo.
Abra su Biblia, Santiago capítulo 1. Salmo 119, 11. Brinqué un texto, fue en la pasada. Salmo 119, 11. 19. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si le damos al 9, Salmo 119, 9, el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué se limpia el corazón? Con guardar la palabra. ¿Con qué se limpian los pensamientos? Con guardar la palabra. ¿Con qué se limpian las emociones? Con guardar la palabra. ¿Con qué se limpian las actitudes? Con guardar la palabra. ¿Están mis actitudes alineadas a la palabra? ¿Me parezco yo a Dios? ¿Estoy yo actuando como un cristiano cuando hago esto? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Están aquí todavía? La capacidad de ser autocrítico es la capacidad de ser maduro en Dios. Señor, yo no estoy haciendo esto bien, esto no está bien, esto no se ve bien. De verdad, delante de ti, esto no se ve bien, pero lo sigo haciendo. Entonces, en consecuencia, estoy endureciendo mi corazón. Amados, que no nos toque la cardioporosis. Seamos sensibles de corazón para que si Dios hoy nos tiene que alinear para que su propósito se cumpla en nuestras vidas, dobleguemos toda soberbia y todo orgullo y aprendamos a decir: es verdad, necesito ahí que Dios intervenga para la gloria de su nombre. Palabra de Dios, penétrame, córtame, rómpeme y hazme de nuevo para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por último, ven conmigo, 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro 1, del 13 al 25. Dice, 1 de Pedro 1, del 13 al 25, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, dueños de sí mismos, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, marca esa palabra, hijos obedientes, porque hay hijos desobedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora viene, lea conmigo ahora, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué hace la obediencia? ¿Qué hace la obediencia a la verdad? Purifica el alma mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu, o sea, no es una obediencia forzosa, no, es una obediencia por convencimiento. Amén. Estoy convencido de que el Espíritu Santo me está hablando. Estoy convencido de que la palabra de Dios está penetrando lo más profundo de mi ser y me está Dios instruyendo. Entonces, dice: por la obediencia mediante el Espíritu, para el amor, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Amados, ¿qué clase de hijos somos? No responda, ¿obedientes o desobedientes? Yo a veces digo que hay una modalidad que se llama resistentes.
No son desobedientes, ni tampoco son obedientes, pero son resistentes. ¿Por qué? Porque saben dónde está el asunto, pero se resisten. Eso me acuerda una experiencia que vivimos en una congregación hace muchos años. Un niño estaba brincando de banco en banco en la iglesia. Y vino un anciano y le cayó atrás corriendo y lo agarró. Y le dijo, usted se va a sentar ahí y no se va a mover todo el culto. Y el niño, yo estoy sentado, pero por dentro yo estoy brincando, yo estoy saltando. Hay hijos obedientes, hay hijos desobedientes y hay hijos resistentes. ¿Qué significa eso de resistentes? Que sabe dónde está el asunto, sabe dónde está el problema, sabe dónde está el quid, sabe dónde está la mella, sabe dónde está el defecto y se resisten. ¿Qué va a pasar entonces, pastor? Bueno, la palabra no te va a aprovechar. Va a pasar que te vas a quedar en círculo. El tiempo va a venir sobre ti. Muchos crecerán y darán fruto y tú te quedarás estancado. Porque ¿sabes lo que pasa cuando brota una raíz de amargura? Te estorba. La palabra de Dios vino para perfeccionarnos, para madurarnos, amados. Por eso te decía la alegoría del chofer que mide el aceite. Mide la palabra en tu mente. Mide la palabra en tus emociones. Mide la palabra en tus acciones. Y te darás cuenta cuánto te ha aprovechado la palabra de Dios en tu vida. Y la aplicación de la misma dará un fruto que glorificará al Señor o también creará tropiezo. Puede crear tropiezo. No porque Dios cree tropiezo, sino que un mal testimonio nuestro crea tropiezo. A nosotros los creyentes nos miden de una manera a la milésima potencia. Es 1000 veces. Si nosotros cometemos cualquier error público o privado, nos lo potencializan 1000 veces más. Cualquiera se puede enojar, pero que se enoje un cristiano para que tú veas. Cualquiera se puede parquear mal, pero que se parquee mal un cristiano para que tú veas. Cualquiera se puede cruzar en rojo, pero que se cruce en rojo un ministro para que tú veas. O sea, que sobre nosotros hay una santa demanda, pero también hay un Espíritu Santo para ayudarnos a que se cumpla ese propósito en el nombre de Jesús. Amén. Tengo la palabra. Yo quiero vivir esta palabra. Yo quiero que Dios me ayude. Quiero que la palabra inspirada cobre una aplicación en mi vida para la gloria de su nombre. Usted está dispuesto, dígale, Señor, ayúdame, Señor. Tú conoces, Señor, cuán débil soy. ¿Cuántas veces los pensamientos se van por un camino equivocado? ¿Cuántas veces las emociones se van por un camino equivocado? ¿Cuántas veces actúo, Señor, de una manera equivocada? Pero ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y ¿sabes qué? Dios está dispuesto a ayudarte. Él es bueno y Él es compasivo y Él es paciente. Y Él está en la disposición de darte la mano para sacarte de ese nivel y llevarte al nivel de madurez que Él expecta de ti. Porque solamente sobre los maduros habrá honra y habrá delegación y habrá representación. Si no hay madurez, ni hay honra, ni hay delegación, ni hay representación. Por eso es necesario salir del nivel donde estamos, que el Espíritu Santo nos impulsa para vivir entonces la representación, la delegación que el Señor quiere que tengamos. Amén, mis amados. Si usted trajo sus pies, póngase sobre de ellos y la alabanza venga con nosotros en el nombre de Jesús. Hay una canción muy vieja, pero Juan no tiene problema con sabérsela, porque Juan tiene una memoria como de 3 terabytes. Mis amados, vamos a salir. Yo le pedí la alabanza que cantáramos una sola adoración. Y yo no sé a quién usted se quiere parecer, pero yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Por eso Él nos dio su Espíritu, para que seamos como Él, para que vivamos como Él, para que pensemos como Él. Pastor, nos falta mucho. Bueno, sí, nos falta,
Por eso mismo necesitamos más todavía. Al que mucho le falta, necesita más entonces. Y yo creo que aquí nos falta muchos. Necesitamos mucha ayuda de Dios. Por eso vamos a cantar una oración. Es una oración cantada que dice: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Oh, mi pastor. Vamos a levantar nuestras manos. Padre amado, Dios eterno, bueno, generoso y fiel, que guarda verdad para siempre. Gracias. Gracias. Tú has compartido con nosotros todas las riquezas de tu reino y de tu corazón. Compartiste con nosotros tu Hijo, nos diste al Hijo y con el Hijo todas las cosas. Nos diste tu vida, la vida eterna, porque la llamada vida eterna es la vida del Padre, que es Jesucristo que se manifestó en nosotros. No es solamente inmortalidad, es la misma vida del Padre. Pero también compartiste algo preciado tuyo, tu Santo Espíritu. También tu palabra, Señor. Tu palabra que es esencia misma de tu persona, de tu naturaleza, de tu carácter. Y esa palabra se hizo carne, y esa palabra nos redimió, y esa palabra nos santifica, y esa palabra nos perfecciona, nos corrige, en fin. Todo lo que somos es el resultado de la palabra. Hemos nacido por esa palabra. Estamos creciendo por esa palabra. Estamos siendo santificados y perfeccionados por esa palabra. Gracias. Ayúdanos, Señor Dios, a hacer nuestra parte, que es someternos humildemente al Espíritu, para que por medio de la palabra pueda lograr todo lo que tú te propusiste y por lo cual nos salvaste. Danos, Señor, todo lo que necesitamos para vivir en el Espíritu y de esa manera vivir la palabra. Gracias por el mensajero, por el mensaje. Ahora llévanos bien a nuestros hogares, guardados, libres, Señor, de accidentes. Y también cuida a los hermanos que vienen al segundo servicio. La gracia tuya abunda en nosotros. Acuérdate de los hermanos enfermos, tristes, apesadumbrados, que están pasando por tribulación. Acuérdate de ellos, Señor. Acuérdate de todos los que te necesitan. Tú eres bueno y eres generoso. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.